la manda. Estamos a punto de dar inicio en esta tarde a nuestro estudio de Viviendo con propósito a propósito, y hoy vamos a tratar el tema del espíritu humano. Vamos a estar respondiendo algunos cuestionamientos y entendiendo la obra que se lleva a cabo en nuestro espíritu. Bendiciones. Qué bien, qué bueno que ya están en línea juntamente con nosotros. Vamos a dar inicio en esta tarde a nuestro estudio. Vamos a estar hablando sobre el espíritu humano. Bueno, pues ya estamos en línea. Gracias por los que ya llegaron el día de hoy aquí de manera presencial con nosotros. Gracias por los que ya están en línea. Y quiero arrancar en esta tarde con una oración, si me acompañan. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias porque tenemos la oportunidad de reunirnos y de estar, Padre, ante tu presencia, considerando tu palabra. Queremos que cada principio, cada verdad que hoy estudiemos sea revelada por tu Santo Espíritu en nuestros corazones, y esa palabra nos lleve a caminar en total libertad y caminar en aquello que tú quieres que nosotros andemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Bueno, la semana pasada eh, me decían que si estaba mal una cita. Bueno, sí pusimos en, en el video que sacamos en línea, sí se puso la aclaración, pero pues yo creo que no entran, ¿verdad?, a checar las publicaciones y sobre todo los comentarios. Pero sí está correcta la cita de Tito 1:10, donde me preguntaban que en dónde aparecía la palabra alma. Y es que en la versión 1909 hace referencia a engañadores del alma. En la versión 1960 solamente dice engañadores. Entonces, eso es a lo que yo me refería de pronto, donde en ciertas versiones hay cosas que no están pues completamente detalladas o escritas, y a veces de ahí a veces pueden venir algún tipo de confusión, ¿no? Entonces, bueno, ahí está muy claramente. Puedes ir a la publicación anterior ahí en YouTube, en el en vivo de la semana pasada, y ahí está la aclaración dentro de la zona de comentarios. Bien, el día de hoy vamos a tratar el tema del espíritu humano. Estuvimos viendo la semana pasada todas las referencias, bueno, no todas, ¿verdad? Pero muchas referencias de que en la palabra de nuestro Dios habla que nosotros estamos conformados por un espíritu, un alma y un cuerpo. Y estuvimos viendo referencias de diversos pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, donde hace referencia a esas tres áreas de nuestro ser. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la parte del espíritu. ¿Ok? Entonces, el día de hoy es algo particular lo que vamos a ver, porque platicaba yo con los pastores el día de hoy en la mañana y les decía yo que el Espíritu Santo es el que ha marcado la línea por la cual nosotros debemos andar para tener estos tiempos de instrucción en donde podamos ir estudiando la doctrina y los principios fundamentales que deben soportar nuestra vida. Pero les decía que yo ya tenía pues preparado lo que íbamos a ver los siguientes 3 miércoles. Ya tenía yo ahí toda esa información. Sin embargo, en esta semana el Espíritu Santo me hizo una pregunta. Y al hacerme esa pregunta, entonces yo empecé a responderle, ¿no? Y entonces hoy, inclusive echando relajo con mi esposa, le decía, ¿cómo me gusta hablar con el Espíritu Santo? Le decía, porque a él no le tengo que decir las citas, él ya se la sabe, ¿no? Él se sabe la palabra, entonces cualquier cosa que yo le conteste, él sabe exactamente a qué me estoy refiriendo, ¿no? No hay esa discusión de no, pero es que esto es, no. O sea, finalmente hay un diálogo, y me decía, pues entonces, ¿por qué no hablas más con el Espíritu Santo? Le decía, efectivamente, eso es algo que yo creo que a veces estamos carentes. Tenemos una relación con Dios, pero no al nivel que deberíamos de tenerla.
Ahora, les comento todo esto porque precisamente en la semana pasada, yo creo, bueno, no me acuerdo qué día exactamente, pero fue cuando el Espíritu Santo me empezó a hacer una serie de preguntas. Y entonces yo entendí que esas preguntas no eran para mí, aunque sí se las contesté, sino son para ustedes. Porque si nosotros contestamos esas preguntas, nosotros vamos a poder entender de una mejor manera los temas que vienen los siguientes miércoles. Entonces, yo quiero preguntarles en esta tarde y ahora sí, digamos que los que van a llevar a cabo el estudio son ustedes. Yo les voy a ir haciendo las mismas preguntas que a mí me hizo el Espíritu Santo y de alguna manera vamos a ir interactuando para responderlas, ¿no? Y que quede pues claramente expuesto. La primera pregunta es, ¿el nuevo nacimiento dónde se lleva a cabo? ¿En nuestro espíritu, en nuestra alma o en nuestro cuerpo? ¿Qué podrían decirme? O sea, ¿qué contestarían ustedes si alguien les pregunta? Ok, ya naciste de nuevo y ya respondieron qué es nacer de nuevo, ¿no? Ok, ¿en qué área de nuestro ser es que se nace de nuevo? ¿En su espíritu, en su alma o en su cuerpo? Entonces, no sé si alguien quiera responder y si no, pues yo le dedocráticamente lo señalo. Alguien que levante su mano y le acerquen un micrófono. Yo creo que en el espíritu. Ok. ¿Todos están de acuerdo que el nuevo nacimiento se lleva a cabo en el espíritu? ¿Sí? Ok. Y, ok, Y a Jesucristo, yo ni sabía que tenía espíritu. ok, Entonces, yo pienso que en nuestra alma, ok, porque eso sí sabía que tenía alma. ok. Y empecé a creer en él hacia a ciegas porque me contestó una necesidad que yo tenía. Ujú. Ok, bueno, qué bueno que salen este tipo de observaciones, ¿no? Ahora, yo compartía precisamente, bueno, no sé si este domingo o el domingo pasado, eh, algo en términos legales. Y yo te decía, el desconocimiento, por ejemplo, hablando en términos de leyes, el desconocimiento de una ley no te exenta o no te exime. O sea, es decir, tú te pasas un alto y si te para un tránsito y tú le dices, es que yo no sabía que con la luz roja me tenía que detener, dice, pues discúlpeme señora, pero la tengo que infraccionar, ¿no? Eso es, así funcionan las leyes. Ahora, en la parte, digamos, de lo que estamos hablando hoy del nuevo nacimiento, no importa que conozcas que tengas un espíritu o no lo tengas, eso no hace que, bueno, como Cristi no sabe que tiene espíritu, bueno, ella que nazca de nuevo en el alma o que nazca de nuevo en el cuerpo. No, no funciona así. O sea, conozcas o no conozcas, el nuevo nacimiento se da en el espíritu. Porque si ustedes recuerdan, cuando estuvimos haciendo referencia a que nosotros somos conformados de tres partes en nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, ustedes recordarán que fuimos al Génesis y analizamos qué es lo que pasó cuando el hombre pecó, qué es lo que sucedió en ese momento y la sentencia que había si el hombre desobedecía la instrucción de Dios. ¿Alguien puede recordarme esa instrucción y qué fue lo que sucedió cuando eso pasó? O sea, cuando el hombre desobedeció. Recuerden levantar su mano. La instrucción fue que no debía de comer de un árbol porque el día que comiera iba a morir, pero no estaba hablando de una muerte inmediata porque los dos no cayeron muertos, sino estaba hablando de una muerte espiritual. Es correcto. Entonces, si nosotros entendemos que la instrucción de Dios fue no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque de cierto, el día que de él comas vas a morir, si nosotros estábamos muertos, y no físicamente, teníamos que renacer en esa área que murió, y esa área es el espíritu. Entonces, si la gente entiende de inicio, o sea, por ejemplo, hay ejemplos en la Biblia, por ejemplo, donde alguien se acercó con Jesús y le dijo, por ejemplo, está el caso del centurión, ¿no? Que se acerca con Jesús y le dice, bueno, ¿cómo me estás diciendo que nazca de nuevo, no?
Y bueno, no ¿cómo se llama este cuate? Ajá, bueno, una persona ahí de este, ok, Juan 3. Sí, ese es el pasaje que traigo, Juan 3, 1 al 6. Ahorita lo leemos. Bueno, ahí está el Nicodemo y le está diciendo, ¿cómo me estás diciendo que nazca de nuevo? Ahí está muy claro y le dice, ¿cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces, ¿dónde se dio a cabo ese nacimiento? A nivel del espíritu. Entonces, es como muy importante que nosotros vayamos clarificando todo esto, porque eso nos sirve para sentar una base que después nos va a servir para entender, como te decía, los temas que vienen al futuro. ¿Alguien puede leer Juan capítulo 3, versículo 1 al 6? Versículos 1 al 6. Yo no lo traigo ahí escrito, entonces no lo leo, pero Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, fariseo, perdón. un principal entre los judíos. Me quedé con Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, ahí está diciendo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestro nacimiento se da en el Espíritu. Ahora, ¿alguien puede leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 17? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Exacto. ¿Alguien quería leer 1 Corintios 6, 17? Ajá. No hacía esto ordenó en todas las iglesias. Ah, no. Entonces, es correcto. Espíritu es con él. Es correcto. Esa es la cita correcta. No sé qué leíste. Primera de Crónicas, ¿no? No es cierto. 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Esa unión se da a nivel del espíritu, ¿ok? Entonces, esa primera pregunta que traía yo para ustedes está respondida. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? De que nuestro nuevo nacimiento se da a nivel del espíritu. Ok. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuál es el área de nuestro ser que se relaciona con Dios? ¿Nuestro espíritu, nuestra alma o nuestro cuerpo? ¿Cuál es el área relacional de nuestro ser con Dios? ¿Nuestro espíritu, nuestra alma o nuestro cuerpo? El área relacional de nuestro ser, hablando de espíritu, alma y cuerpo, con Dios. ¿Cuál es el área relacional de nuestro ser con Dios? Sería con el espíritu, porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Correcto, Entonces, esa es una nuestro de las espíritu. referencias. Dios es espíritu. ¿Cómo? Es con su cuerpo. Es mi cuerpo el Exacto. que está rindiendo un acto de adoración. Es una relación. Correcto. Si yo estoy cantando, es mi alma la que está cantando. Si yo estoy orando, puede ser mi alma la que esté orando, o ya en otro momento más profundo podría ser mi espíritu. Pero decir que solamente me relaciono con Dios a través del espíritu,
¿qué hacemos con todo eso que les con comento? todo lo demás. No, efectivamente, o sea, las preguntas van en ese sentido, ¿no? De cómo, por ejemplo, contestar esto, ¿no? O sea, ¿puede ser a través del espíritu? Sí. Y es, digamos, una parte que fue diseñada para tener una relación con Dios. En el momento en que yo nazco de nuevo, tengo habilitada esa relación que efectivamente me permite relacionarme con Dios a nivel del espíritu, pero también del alma y también del cuerpo. Interviene nuestra alma y nuestro cuerpo para relacionarnos con Dios, pero si no estuviera nuestro espíritu humano, imposible. Aunque tengas el alma y el cuerpo, no podrías relacionarte con Él. Necesitas el espíritu para que Nacido de nuevo. puedas relacionarte con Él y entonces ya interviene pues todo tu ser, porque hasta el Señor, el Señor nos dice, el Señor Jesucristo, Amarás al amarás al Señor. Señor tu Dios y te dice cómo debes de amarlo e involucra todo tu ser. Exacto. Pero sin el Pero espíritu, parte, si exacto. parte de ahí, con el espíritu, ya todo tu cuerpo se relaciona con él. Pero, por ejemplo, un ateo, el ateo que estábamos oyendo, un ateo que no tiene ninguna relación con Dios, llega un momento en decir, bueno, pues si existe, revélate. Ahí, ¿qué parte del ateo se comunicó con Dios? Ni modo que su espíritu, No, es su alma la que está requiriendo luz. Si realmente existes, revélate. Pero finalmente todo ser humano creado por Dios es tripartito. Entonces tiene un espíritu, tal vez, como usted dice, pastor, en ese momento su espíritu no ha nacido de nuevo, pero tiene el espíritu que es como la conexión con la que pudiera relacionarse con Dios. Si no tuviera espíritu, entonces yo creo que, pues no sé qué pasaría ahí, ¿no? Pero Está hecho a la imagen y semejanza de Dios el ser humano, ¿no? Entonces ahí está habilitado para la relación, porque está hecho a mi imagen, diría Dios, estás hecho a mi imagen y semejanza. Que tu espíritu esté muerto como el de todos nosotros. Cuando llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos? muertos. Muertos y bien muertos. Bien muertos. ¿Qué sabíamos nosotros del espíritu? Nada, Nada. como Cristi. ¿Qué es lo que intervino en ese momento? Pues un alma sedienta de luz, de verdad, de salvación. Bueno, no. Pero, por ejemplo, pastor, si el Señor Jesucristo ve que dice a la mujer samaritana, le dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros sí involucramos nuestro cuerpo, involucramos nuestra alma, pero lo que Dios quiere es esa adoración en el espíritu. Entonces ahí, aunque yo creo que aunque a veces intentamos adorar al Señor con todo nuestro ser y no dudo que el Señor reciba nuestra adoración, su interés está enfocado en el espíritu humano. Si no, pues el Señor Jesús tal vez no hubiera dicho lo que dijo, ¿no? Ahora, lo que usted comenta en cómo el ser humano, yo creo que de alguna forma el Señor escucha lo que usted dijo, el alma sedienta de las personas, como ese joven del que usted habla de esa relación. Él quiso de manera intencional buscar a Dios y Dios dice en su palabra que Él es galardonador de aquellos que le buscan, ¿no? Tal vez en esa búsqueda, y yo creo que todos nosotros en su momento buscamos a Dios, tal vez no fue a una forma espiritual, pero estaba el Espíritu en nosotros, el cual como que daba la oportunidad de podernos acercar a Dios, porque Él anticipadamente puso en el ser humano ese espíritu, ¿no? Aunque el alma entre en acción, ¿no? Sí, pero lo que estamos discutiendo es qué parte del ser humano se relaciona con Dios. Estábamos diciendo que es el espíritu. Yo le estoy diciendo, bueno, pero también interviene Se el alma involucra el alma y el y cuerpo. también interviene el cuerpo, porque ese fue el origen de todo lo que estamos diciendo. Sí, exactamente. Ahora, ya nada más como para cerrar, bueno, ahorita le doy oportunidad. Como para cerrar, ¿qué pasa con ese anhelo o ese deseo de ese ateo? ¿O qué pasó cuando Pablo
o bueno, siendo Saulo, tiene ese encuentro con Jesús. Ahí, ¿quién intervino para lograr ese entendimiento o digamos, ese punto de partida para que se lograra el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, hace una obra para que nosotros volteemos nuestros ojos a Dios, ¿no? O sea, puede ser como en el caso de Cristi, a través de una necesidad fue su acercamiento y entonces el Espíritu Santo hizo la parte de convencerla para que ella reconociera la obra de Jesús y la aceptara, ¿no? Y reconociera su condición y etcétera, todo lo que ya sabemos para el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces yo creo que en el ateo fue eso, bueno, si existes, pues a ver, revélate, ¿no? O sea, a ver si es cierto, ¿no? Y ahí vino ya la intervención del Espíritu para traer una revelación, ¿no? En el caso de Saulo, pues se le apareció, ojalá sí se nos apareciera a todos, ¿verdad? El mismísimo Jesús para que entonces nosotros abriéramos los ojos, ¿verdad? Pero bueno, no en todos los casos sucede. Bueno, yo hablo de una experiencia que me ha pasado, de que en muchas ocasiones quiero orar Ujú, y cuando yo sé que lo hago en la carne, me abandono o otros pensamientos involucran mi cabeza y al ratito ya me voy por otro lado y me abandoné de eso. Pero cuando lo hago en el espíritu, porque yo ujú, sé que lo hago en mi espíritu, mm, lloro, no, son muchas cosas ujú, que encuentro ahí, ¿no? exacto. Entonces ahí me doy cuenta que es mi espíritu el que Ujú. tiene ese anhelo de buscar a Dios, pero mi carne no. Exacto, eso es lo que dice la palabra. Pues cuando somos guiados por el Espíritu, eso sería lo que todos deberíamos hacer, ¿verdad? En cualquier actividad que nosotros llevamos a cabo. Ser guiados por el Espíritu nos lleva a hacer cosas espirituales. Si nosotros nos dejamos guiar por la carne, pues evidentemente que nos vamos Acaba de salir un short, y eso es parte de una de las prédicas, donde dice, si yo soy guiado por el Espíritu me aleja del pecado. Si yo me dejo gobernar por la carne me acerca al pecado. Porque sí, o sea, hay esa dualidad, esa lucha que reconocía el apóstol Pablo diciendo, encuentro una ley en mis miembros. Lo que quiero hacer, no lo hago, ¿no? Y hay esa dualidad, porque depende a quién le hago caso, es quien va a gobernar en mi vida. Ahora, efectivamente, que el área principal relacional de nuestro ser con Dios es el espíritu. Ahí sí no hay vuelta de hoja. ¿Que se involucra todo el cuerpo? Obviamente que sí, ¿no? O sea, entran todas las partes en conexión con Dios, pero el espíritu es el que gobierna. Si no, pasa lo que dice la hermana Toñita. Entonces ya yo empiezo a orar, casi, no sé si han visto por ahí un, este, un reel o un short que sale ahí y que empiezan a orar, empieza una persona a orar en la noche y ya está tergiversando toda la oración del Padre Nuestro porque ni siquiera está en una conexión espiritual con Dios, ¿no? Entonces, efectivamente, las referencias que traigo, por ejemplo, es Juan capítulo 4, 23 y 24. 4, 23 y 24, y es esa experiencia donde dice es que es necesario que adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que busca Dios. Sí, lo puedo adorar en el alma, por supuesto, pero ahí es donde hay un gran riesgo, porque a veces adorar en el alma es simplemente una situación meramente emocional, que no genera transformación, que solo es algo bonito, que momentáneo, efímero, que no hace nada en mi ser. Sí, porque lo estoy haciendo a nivel de las emociones, a nivel del alma, a nivel de mi mente. Cuando yo involucro al espíritu, entonces sucede una verdadera transformación porque entra a funcionar la parte de conexión con Dios, donde Dios quiere perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Bueno, ya casi nos acaba el tiempo, son 7 preguntas y llevamos 2. Ya les íbamos a mandar su café. Este, la 3. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿A qué parte de nuestro ser se da ese testimonio?
Si se han leído la Biblia, me la pueden contestar. El Espíritu da testimonio de que somos hijos. ¿A qué área de nuestro ser se da ese testimonio? ¿Quieren que les pregunte directo? ¿O levantan la mano? A ver. A ver, tú dices. Pues es que confirmándolo con la palabra en Gálatas 4, habla sobre que lo envía a nuestros corazones. Entonces, quiero suponer que si lo da a nuestros corazones sería nuestra alma. Ok, ahora Romanos 8, 13 al 16. 13 al 16. ¿Alguien lo puede leer? Romanos 8, 13 al 16. A ver. Como está escrito, a Jacob amé más. No, ese no es 13 al 16. Perdón. ¿Qué le pasa a esa fila? Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok, entonces ahí hay un testimonio directo que el Espíritu da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo me preguntaría, aquellas personas, y sobre todo esta situación que te voy a comentar se da como en el lecho de la muerte. Cuando tú estás con alguien que está en un hospital interno y ya siente que ya se le va la vida, hay una duda de si son o no son hijos, si van a ir al cielo o no van a ir. Cuando es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, entonces no debería haber ninguna duda si hay una relación y una conexión a nivel espiritual con Dios. Entonces yo me he preguntado, ¿será que realmente nacieron de nuevo? ¿O simplemente repitieron una oración sin un entendimiento, sin una revelación y sin llevar a cabo lo que se debe hacer para nacer de nuevo? Yo creo que ahí, pastor, podría influir el espíritu de temor. Temor a aquello que aún no A lo conozco, que desconocido. es dar el paso a la muerte, ¿no? Entonces, tal vez, o sea, no digo que en todos, ¿no? Porque tal vez habría casos de personas que pensaron que sí, pero realmente nunca hubo esa conversión genuina, ¿no? Porque el Señor Jesucristo decía que por los frutos conoceríamos a las personas. Pero puede ser que a veces esas personas que pues tienen o van a dar ese paso o están cerca ya de la muerte, podría intervenir el temor y eso los hace dudar. No sé, podría ser. Sí, puede influir, ¿verdad? Desde luego, puede intervenir. Muy bien, ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, no sé si concuerdan conmigo, pero venimos a ser perfectos en nuestro espíritu. Porque el que se une al Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Entonces, en nuestro espíritu habría perfección. Somos engendrados entonces hijos de Dios y la nueva naturaleza está ahí en nosotros. ¿La qué? Sí, o sea, los genes, o sea, ser engendrado es que fueron colocados en otros genes. Eso es engendramiento, ¿no? Bueno, entonces ahora esa naturaleza está en nosotros. Si nosotros entendemos esta parte, entonces entenderíamos lo que Primera de Juan 5:18 dice.
Alguien que busque la cita correcta. 5:18. Dice así, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Dice, los que somos engendrados hijos de Dios, no pecamos. No practicamos. Ajá, bueno, la versión no dice no pecan, no, algo así, ¿no? Bueno, no practican el pecado. Vuelve a ser la misma situación de lo que platicábamos hace un momento. En nuestro espíritu ya está toda la naturaleza de Dios que nos llevaría a alejarnos del pecado. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Entonces, no pecaríamos si nosotros dejamos que lo que domine nuestro ser sea el espíritu. Como domina la carne, practicamos el pecado. O sea, es lo que volvemos al mismo pasaje donde hace rato decíamos, bueno, en mí hay una doble naturaleza, ¿no? O sea, una ley en mis miembros, encuentro una ley en mis miembros, que lo que quiero hacer no lo hago. Bueno, es por esa situación. ¿A quién seguimos? ¿Al espíritu o a la carne? Si seguimos al espíritu, no pecamos. Si seguimos a la carne, pues sí, ahí están las concupiscencias, ahí se da todo lo que... Entonces, pues es lo que en alguna ocasión comentábamos, es como si hubiese dos fieras dentro de nosotros y a la que alimentemos más, a la que nutramos más, es la que va a gobernar o va a dominar. Efectivamente, si nosotros somos carnales, ¿qué va a dominar a nosotros? La carne. Si somos espirituales, ¿qué va a dominar? El espíritu. ¿Ok? Bien. ¿Qué horas son? ¿Falta qué? ¿Media hora? Ah, ok, sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que sería la 4. La 4. ¿En qué área de nuestro ser se producirían las obras? Se producen las obras. ¿Las carnales, las espirituales o cuáles? Ya nadie quiere contestar. Pastor, pero ¿qué tipo de obras? Porque un ejemplo, ¿no? Las personas que pues no están en el espíritu hacen muchas obras. Buenas obras. Bueno, ¿Sí? entonces, como que no entiendo bien la pregunta. ¿A eso se refiere? Sí, efectivamente. O sea, ¿dónde se operan las obras o las buenas obras? Porque, digamos, yo veo a una viejita y le ayudo a pasar la calle. Ajá. En Eso mi se cuerpo. originaría, yo creo que en su alma, ¿no? ¿Perdón? Eso se originaría en su alma y obviamente lo Bueno, ejecuta es que su tú cuerpo. no dijiste en dónde se origina, Ajá. sino con qué se hacen las obras. ¿En qué área de nuestro? Ajá, se producen las obras. ¿Sí? Ajá, en ¿Con su qué cuerpo. se hacen? Pues con el cuerpo. Con el cuerpo. Que en mi alma esté un principio de amor De hacia el bondad. prójimo y todo eso es otra cosa. Exacto. Pero ¿con qué se hacen? Pues con el cuerpo. Con el cuerpo es que yo me muevo en este mundo, ¿no? Ujú. Ok, guiadas por su alma. Sí. Ok. Sí. Esa es la respuesta que esperaba yo. ¿Eh? Va ganando el pastor Amado. Ah. Ya lleva varias buenas. Guiadas por el alma. Ok. Ahora, entonces, entendemos que, bueno, vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9.
8 y 9. Adrián. 2, 8 y 9. Efesios, no tesalonicenses, no. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Hasta el 9? Hasta el 9. Sí. Exactamente. Entonces, aquí con este pasaje lo que podemos ver es que efectivamente la salvación no depende de lo que hagamos en el cuerpo guiados por nuestra alma. Gracias. Eso no es lo que nos da la salvación. Porque muchas personas piensan, no, pues si yo no le hago mal a nadie, yo hago el bien, yo le ayudo a las viejitas a cruzar la calle, yo hago esto, hago lo otro, pero ¿qué dice la Biblia? No por obras. O sea, las obras tienen su lugar, sí. ¿Qué espera Dios que hagamos? Buenas obras. Él las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero eso no es lo que me hace a mí ser salvo. ¿Ok? ¿Vamos bien? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no importa todo lo que tú hagas antes de conocer al Señor o después de conocerlo, eso no hace que tú seas salvo. No es un mérito. Aquí la palabra está siendo muy clara, no por obras para que nadie se gloríe. Con eso te estoy diciendo que eso tiene que ver con la salvación. O sea, que las obras van a tener un galardón, sí lo van a tener. Que si las obras las hiciste, aunque hayas hecho muy buenas obras, pero no involucraste el amor, se van a quemar como heno, hojarasca, como madera. Pero si tú involucraste el amor, entonces van a prevalecer y entonces van a ser como oro, como plata, como piedras preciosas, porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros con nuestros simples sentidos podemos de alguna manera percibir. Porque tú puedes ver a alguien que hace muy buenas obras y que no, y que reparte a los pobres y que hace esto, pero ¿con qué intención lo está haciendo? Solamente Dios conoce esa parte. Y Él es el que va a juzgar la parte de las obras. Pero no te está diciendo, bueno, como tú hiciste más obras que este, entonces tú tienes más garantizado el cielo que este. No. Eso es una situación de un nacimiento espiritual, lo que te garantiza la entrada al cielo. Yo también digo, bueno, comentando, es también de dónde provengan las obras, porque, bueno, actualmente vemos los narcotraficantes que dicen, bueno, yo tengo mucho dinero, voy a ayudar a los damnificados, ¿no? De algún lado, ¿no? Y pues sí, están haciendo el bien, no digo que no, pero por algo no tan bien, Sí, que un proviene de origen no algo lícito. no bueno. Exacto. Sí, exactamente. Sí, yo cuando tuve un negocio, tenía una persona conmigo trabajando, extranjera, y eso me comentaba. En mi país, yo vivía en una zona muy cercana a uno de los capos, y la gente lo quería porque ese hacía más obras que el gobierno. Ponía escuelas, ponía hospitales, hacía fiestas y regalaba toda la comida a toda la comunidad, etcétera. Sí, efectivamente, eso es una muy buena obra, ¿no? O sea, desde una perspectiva, analizándola, humana, no, bueno, pues está ayudando a la salud, sí, pero ¿de dónde provienen los recursos o con qué los está financiando, ¿no? Ahí esa obra, pues para empezar, no tiene un mérito para que ese capo sea salvo. ¿No? O sea, y podrá repartir todos sus millones y no sería salvo. Porque la Biblia es muy clara, no es por obras que se obtiene la salvación. Es por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, pues eso nos va ayudando como a entender o a dimensionar todo lo que son como esos fundamentos que nos van a ayudar a entender más adelante. Ahora, viene una pregunta que yo sé que va a causar mucha polémica.
que nos, pues no sé si nos sacuda, pero de que va a causar polémica la va a causar. Y bueno, de todas maneras la voy a hacer porque pues así es la instrucción. Yo te preguntaría, ¿puedes acercarte a Dios sea cual sea tu condición? Y la respuesta solo cabe sí, no y por qué. Puedes acercarte a Dios cualquiera que sea tu condición. Ajá. Sea cual sea tu condición. Puedes acercarte a Dios, sea cual sea tu condición. Como solo caben sí o no, pues está fácil, ¿verdad? La respuesta. Los que digan sí, que levanten la mano, los que digan no, pueden salir del salón. Ah, no es cierto. ¿Qué piensan los demás? ¿Quién está de acuerdo en que sí? Que levante su mano. Sea cual sea mi condición, puedo acercarme a Dios. Sí. Ahora, esta pregunta va en el sentido de aquellos que hemos nacido de nuevo. De que hemos nacido de nuevo. O sea, para los que hemos nacido de nuevo. No, bueno, sí, sí, o sea, sí cabe la pregunta para ellos, pero la pregunta específica en este momento es, ¿puedo acercarme a Dios sea cual sea mi condición siendo hijo de Dios? Los que digan que sí, que levanten la mano. Sí. Así como se esperan a que el pastor Amado diga sí, entonces, entonces sí. Ahora, ¿por qué? Bueno, en mi punto de vista, o bueno, el por qué Sí. digo que sí, Ujú, es porque el Señor ha determinado este tiempo un tiempo de gracia. ujú. Y por eso yo decía, ya sea cristiano, o sea, nacido de nuevo o no, pueden acercarse a Dios porque están bajo una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Entonces te puedes acercar a Dios. Ahora, siendo hijo de Dios, o sea, con mucho más razón, porque tenemos un Padre Celestial y para ejemplo, puede ser el hijo pródigo. El hijo pródigo era hijo, hizo un desbarajuste, él seguía siendo hijo, regresa a casa de su padre y él ya no se sentía digno de ser hijo y dice, bueno, pues aunque sea que me haga como uno de sus jornaleros, ¿no? Pero el padre lo recibe y le sigue manifestando su posición de hijo. Entonces ahí yo podría ver en la palabra como respalda el que sí te puedes acercar a Dios, sea cual sea tu condición como hijo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Un arrepentimiento verdadero, ¿no? Ok. No me arrepiento. El hijo pródigo traía un Mostró un arrepentimiento. Ok, ¿alguien más? Bueno, el hecho de que Dios nos llame a la reconciliación. Incluso él dice, el apóstol Pablo, os rogamos, reconciliados con Dios. ¿Eso qué significa? Que había un estado de enemistad, de hostilidad, de alejamiento de parte del ser humano. O sea, la condición está pésima. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Reconciliados con Dios. O sea, yo creo que no hay límite para la misericordia de Dios y para su gracia. Ningún pecado, ninguna condición. Hemos oído testimonios de personas que son o han sido satanistas, personas que han estado del otro lado involucrados, pues ellos estarían desde un punto de vista religioso descalificados, ¿no? Pero Dios en su misericordia espera la reconciliación, ¿no? Sí, eso aplicaría para los que no son hijos, pero la pregunta va... Pero también para los hijos, Ok. porque los hijos también nos alejamos de Dios. Si no, pregúntenle a alguien que yo conozco. Pero más bien, pregúntenles a algunos que yo conozco. No quiero decir nombres, pero los estoy viendo. O sea, contestando a la pregunta, yo recuerdo que
siendo conocedora de Cristo por mucho tiempo, sí, tuve mi tiempo en el que me alejé. Hubo una persona que me decía, hagas lo que hagas, vengas como vengas, no dejes de congregarte. Entonces yo recuerdo que sí, efectivamente, una noche antes había hecho pues cosas no gratas delante de Dios y yo me presentaba a la iglesia en una condición cual, pues en la condición de pecadora, ¿no? De condición de, soy lo más vil y feo que hay sobre la tierra, pero aquí estoy. Y yo creo que eso hace que uno, el espíritu, vaya redarguyendo en nuestra vida y eso genera los cambios en nosotros. Y entonces eso hace que nosotros sigamos y prosigamos a la meta. Y aparte, entiendo que el amor que el Señor nos da, eso es algo que lo valoras en esos momentos cuando te sientes la peor persona, ¿no? El amor de Dios, el amor del Padre. Entonces, Ujú, pues mi respuesta es sí, ajá, ujú. bueno, a lo que acabo de preguntar. Exactamente. Hay un pasaje que en la palabra dice, y lo veíamos esta semana, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es decir, no hay ningún veredicto o sentencia que obre en nuestra contra que nos separe de Dios. Seguimos teniendo el acceso y podemos acercarnos a Él. Entonces, esta pregunta, realmente, si nosotros entendemos esto, realmente nos permite vivir en una libertad total. La palabra sí es muy clara, no uses la libertad como ocasión a la carne, ni uses la libertad como libertinaje, sí, no, o sea, no estamos promoviendo eso. Lo que estamos diciendo es, no hagas caso de las mentiras del enemigo que lo que buscan es alejarte de Dios. Si cometiste algo, pues acércate al único que puede perdonarte, al que quiere perdonarte, al que quiere reconciliarse contigo. Pero el diablo es muy astuto al venir con las personas que desconocen cosas tan simples como esta para decirle, no, ¿tú crees que Dios te va a recibir así? No, si ya hiciste esto, no, pero si estás en pecado, no, pero si estás haciendo esto. ¿Y qué hace la gente? Creerse esas mentiras y se aleja de Dios y permanece alejada de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Conocer la verdad. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si viene el diablo y te viene a barajear sus mentiras, si tú conoces la verdad, tú puedes debatir con él o argumentarle o como el Señor Jesús, sacarle la palabra y no, mira Satanás, la Biblia dice ninguna condenación hay. Sí, hice lo malo, sí, lo reconozco porque no soy cínico, ¿verdad? O sea, sí reconozco mi maldad, sí reconozco el pecado, sí reconozco la iniquidad o lo que haya yo cometido, pero en Cristo tengo la solución. Entonces, con eso te quitas al enemigo de encima. Adrián, ¿querías comentar Sí, algo? también tenemos un pasaje bíblico en Santiago 4:8. Acercamos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Exactamente. Sí, ese Santiago 4:8. Sí, ese lo vimos cuando predicamos acerca del doble ánimo. Efectivamente, sí, que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros y ahí hay una cosa de pecadores, ¿no? O sea, sí, o sea, nos podemos acercar a Dios, sí, porque nosotros ya fuimos justificados por la obra de Jesús. Eso nos reviste a nosotros, no de nuestras obras, porque si no, entonces sí, ninguno podríamos estar delante de Dios, ninguno, ni haciendo lo que mejor nos sale, ¿no? Porque finalmente nada es suficiente a nivel humano que pueda satisfacer la justicia de Dios, sino solo lo que Jesús hizo. Eso logró satisfacer su justicia. Ahora nosotros somos revestidos de esa justicia y es por eso que podemos presentarnos ante el Padre y entonces obtener su misericordia, su favor, su perdón, etcétera, ¿no? Entonces, dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que fuimos hechos justicia de Dios en él. Eso dice 2 de Corintios 5, 21. En Hebreos 8, versículos 12 y 13, dice, perdonaré su maldad, su iniquidad y su pecado y no me acordaré nunca más de aquello que estaba ahí presente, ¿no?
Eso marca una gran diferencia en los pactos, en el pacto del Antiguo Testamento y en el pacto de la gracia, que es en el pacto en el que nosotros estamos. Ahí está digamos, para nosotros algo que Él planeó. Perdonaré su maldad, su iniquidad y su pecado. Entonces, ¿tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios? Sí, acerquémonos. Y máxime, si hemos fallado delante de Dios, es lo mejor que podemos hacer. En lugar de correr al lado opuesto, acercarnos delante de Dios. Ahí tenemos la ayuda, aparte de todo, o sea, no solo obtenemos el perdón, no solo alcanzamos la misericordia, sino que obtenemos la ayuda para no volver a deslizarnos. O sea, entonces, acerquémonos a Dios. Sea cual sea tu condición el día de hoy, acércate a Él. Y Él es, dice, amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Con eso, como te digo, sí somos muy enfáticos en eso. No promovemos el pecado. O sea, no, pues vive la vida como quieras. Al fin Dios es misericordioso. No, no promovemos eso. Simplemente que si en algún momento deslizamos, tenemos de parte de nuestro Dios el alcanzar su misericordia y su perdón y realmente la ayuda que necesitamos para no volver a deslizarnos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál? La pregunta 6. Sí, es que iba yo a decir algo, pero me lo voy a brincar. La pregunta 6. ¿Qué parte de nuestro ser trascenderá a la eternidad? A la eternidad. ¿Qué parte de nuestro ser trascenderá a la eternidad? ¿Quién dice el espíritu? ¿Quién dice el alma? ¿Quién dice el cuerpo? ¿Quién dice espíritu, alma y cuerpo? ¿Quién dice espíritu y alma? ¿Quién dice alma y cuerpo? O, como en los exámenes, ninguna de las anteriores. Hay todas las opciones. Entonces, ¿quién quiere contestar? Ya les dejan todas las preguntas a Toñita, a la pastora y al pastor Amado. ¿A Ruth quiere contestar? ¿Qué parte de nuestro ser? Es integral. La salvación es integral. Correcto. Dios salva mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Es correcto. Mi cuerpo tiene promesa de ser semejante al del Señor Jesucristo. Exacto. Glorificado, ¿no? Entonces yo creo que la salvación es integral. Exacto. Eso es algo que precisamente busca el Espíritu con esta pregunta, que entendamos que la obra de la salvación es completa. Ya vimos la primera pregunta, que era ¿qué parte renace o en dónde se produce el nuevo nacimiento? En el Espíritu. Pero nuestra alma es salvada, porque dice, el alma que pecare, esa va a morir. Bueno, el alma tiene una obra de parte de la salvación que se produce en ella. Y como dice el pastor Amado, el cuerpo tiene una promesa de ser glorificado. Entonces, ¿qué parte de nuestro ser trascenderá a la eternidad? ¿Siguen con dudas? Que vuelva a contestar el pastor Amado. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el pastor y yo creo que, por ejemplo, las personas que no creen en Jesucristo, su alma es enviada al infierno y en ellos no hay esa promesa, como dijo el pastor, de que su cuerpo sea glorificado, porque como usted bien lo dijo, el Espíritu Santo quiere hacer énfasis que la salvación es integral, es completa. Él no solamente salva mi alma, mi espíritu pues obviamente ya fue renacido, es perfecto, pero mi cuerpo tiene la promesa de que será glorificado y entonces mi espíritu, alma y cuerpo, como dice la palabra, será guardado irreprensible para la venida de Cristo. Entonces, él nos guarda y Él nos salva de manera integral.
Entonces hay una obra, por eso cuando la palabra de Dios dice que es una salvación tan grande, es porque abarca todo nuestro ser. Hay una obra que se da al espíritu, una que se da al alma, una que se da al cuerpo, y tiene cuestiones que tienen que ver con nuestro pasado, que tienen que ver con nuestro presente y cosas que tienen que ver con nuestro futuro. Entonces la salvación pega, yo te he dicho, pega a todos lados, y tiene un combo de beneficios que también de los cuales podemos obtener para nuestra vida, ¿no? Entonces, la salvación es integral y nuestro cuerpo trascenderá, nuestra alma y nuestro espíritu a la eternidad. Yo no tengo un vago recuerdo, no sé si es así, pero creo, Pastor Amado, que usted tiene una frase que dice: somos un espíritu eterno con un alma eterna. ¿Sí? ¿Sí es usted o lo estoy confundiendo? ¿Le puedes acercar el micro para que nos diga esa frase? Sí, el ser humano es un espíritu eterno que tiene un alma inmortal que habita en un cuerpo temporal. Ok, entonces ahí estás viendo, tenemos un espíritu eterno, un alma inmortal, que es casi lo mismo, ¿no? O básicamente lo mismo, o sea, que tiene una eternidad en sí misma, efectivamente, y un cuerpo temporal con promesa de ser glorificado, efectivamente, y entonces llegaremos con un cuerpo glorificado. Ok, entonces vamos bien hasta aquí. Todos hemos entendido las 6 preguntas que van hasta el momento. Yo quiero pedir una disculpa, ofrecer una disculpa. Ok. Yo creo que yo no debo de estar hablando, Ujú. porque lo importante es lo que ustedes saben, lo que ustedes entienden, para que el pastor pueda adecuar la enseñanza a eso que tú estás sacando de ti, no que el pastor con sus ondas, no. Entonces, disculpen, bueno, soy pastor, me gusta la enseñanza, es muy padre este tipo de diálogo, pero yo creo que el objetivo es que ustedes hablen y que saquen sus dudas o saquen la carencia de información. Pues a saber, pastor, qué es lo que está usted diciendo, ¿no? Ni le entiendo la pregunta. Ni le entiendo la pregunta. Entonces, a mí me gusta venir porque amo a Dios, amo la palabra, amo mi iglesia y quiero respaldar esta actividad, pero a partir del próximo miércoles. A partir de la siguiente pregunta, no hablo. A partir de la siguiente. No, quiere terminar su participación, pero en serio. Ok, bueno, desde luego que, bueno, sí tomamos en cuenta su disculpa. Digo, para mí no es una ofensa, desde luego, ¿no? Es un enriquecimiento, pero tiene toda la razón el pastor en que los que más deberían, o sea, con esto le estoy diciendo no que no vuelva a participar, ¿verdad? Sino que los que más deberían participar son los demás, ¿verdad? Porque lo que intentamos es que realmente conocer en qué punto están, porque sí habrá temas que empiezan del próximo domingo a ser un poquito más profundos. Y si no entendemos esto, entonces lo demás va a tener pues sí, como si fuera una silla de 3 patas, ¿verdad? O sea, le va a faltar una estabilidad a esa doctrina. Entonces, sí necesitamos de verdad que participen. O sea, sí salimos en vivo, sí salimos en el YouTube, pero no hay, como decían en la escuela, no hay preguntas tontas, sino tonto el que no pregunta. No, bueno, aquí omitimos la segunda parte. No hay preguntas tontas. No, finalmente lo que nos interesa a nosotros es que ustedes conozcan la verdad para que ustedes puedan caminar en total libertad. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Pero desde luego que la participación de usted, pues obviamente hoy ha sentado muy buenas bases. Yo espero, de verdad, encarecidamente se los pido, no solo a ustedes, sino también a los que están en línea,
que esta enseñanza la escuchen varias veces. Porque aquí, pues bueno, ya medio escuchamos, no, sí, ¿qué dijo el pastor? No, pues sí, estoy de acuerdo, y sí, levanto la mano, y amén, gloria a Dios, aleluya, estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa saliendo de acá? Ya se me olvidó porque en realidad no interioricé yo en ver si efectivamente concuerdo al 100 con lo que él dijo. Entonces yo creo que sí es muy importante que de verdad nos demos a la tarea de volver a escuchar las enseñanzas. Yo de verdad lo que hago es, los días que ando en carretera, pongo el canal de YouTube de nuestra congregación, porque hay cosas que de verdad a veces compartimos acá, ya sea los miércoles o los domingos, y yo se los he dicho, a veces estando ahí parado, entendemos revelaciones que cuando preparamos el estudio no las entendimos o ni siquiera nos pasaron por la mente, sino que estando ahí el Espíritu empieza a revelar cosas. Entonces yo vengo escuchando el YouTube y aunque yo haya predicado, escucho y me quedo, ay, sí es cierto, Señor. Y vengo orando en la carretera, Señor, que eso suceda en mí, que eso, pues, voy tomando mis notas y me orillo y escribo. No, pero de verdad es que es enriquecedor porque de verdad hoy platicábamos en la mañana y es triste a veces ver que nos enfocamos en lo que otros están diciendo y a veces, como no tenemos bases, nos creemos todo lo que escuchamos. Y a veces esas enseñanzas están tergiversadas o están, de alguna manera yo te he dicho, a veces son hasta enseñanzas manipuladas o motivacionales. Lo que mueven son emociones, pero cuando analizas el contenido dices, me quedo vacío porque no tienen la palabra que sustente y un fundamento sólido. Entonces, de verdad, estemos escuchando lo que nuestra casa produce. O sea, nosotros hemos sido celosos de cuidar de que lo que enseñamos sea fundamentado en la palabra con una revelación del Espíritu. O sea, cuidamos la sana doctrina en este lugar, ¿no? O sea, nos preocupamos por eso. Entonces, por eso yo te oriento. O sea, no te estoy diciendo no escuches nada de nadie más. No, pero sí dale preferencia a tu casa. O sea, es lo que digamos, es como si en tu casa están preparando un alimento balanceado para ti, específicamente diseñado para ti, y tú te vas a la casa del vecino, ¿no? No, es que a mí me gustan las fritangas y ahí hacen fritangas, ¿no? Yo quiero fritangas, ¿no? O bueno, eso se asemeja cuando nosotros estamos como picando de todos lados sin que veamos que lo que el Espíritu Santo está preparando para nosotros es un alimento específicamente balanceado para las ovejas de esta casa. Eso es algo que a veces no entendemos. Y con estas preguntas que el Espíritu Santo me fue haciendo, dije, bueno, él sabe exactamente en qué nivel nos encontramos cada uno de nosotros. Y Él sabe qué cosas debemos puntualizar. Y si nosotros le hacemos caso, este es un alimento que está específicamente diseñado para nosotros, ¿no? Entonces, veamos en esa dirección, ¿no? Ya nos pasamos 4 minutos, pero les quiero dejar la siguiente pregunta para que tengan las 7 preguntas del día de hoy. Y ya no la vamos a responder, pero se te queda de tarea. Para que la otra semana, a alguno de ustedes le vamos a pedir, y no es el pastor Amado, le vamos a pedir a alguno de ustedes que contesten. ¿En qué se fija Dios en ti? ¿En qué se fija Dios en ti? Ok, con eso cerramos en esta noche. La próxima semana responderemos esta pregunta y ponte a analizarla. Pídele al Espíritu Santo que te conteste y si Él te contesta me voy a dar cuenta porque va a ser la misma respuesta que me dio a mí. Si me das otra, entonces digo, no, este no buscó del Espíritu. Se lo sacó del alma. No, no es cierto. Pero bueno, busquemos al Espíritu para obtener la respuesta. Terminemos con una oración. Padre, en esta hora agradecemos, Señor, tu presencia en este lugar y la oportunidad de relacionarnos con tu palabra, de establecer fundamentos sólidos, de tener un entendimiento y un conocimiento de la verdad, porque la verdad nos hace libres, nos permite caminar en libertad y nos permite relacionarnos sobre todo de manera correcta contigo, Dios. Así que ayúdanos a cada uno de nosotros a mantenernos en esa verdad y a vivir esa verdad y al amparo de tu palabra.
tenemos la ayuda de tu Santo Espíritu, así que Espíritu Santo, ayúdanos e interven en la vida de cada uno de nosotros para que esas verdades se conviertan en convicciones y nosotros podamos vivir andando en la verdad. Así que en el nombre de Cristo Jesús pedimos esto, Padre. Amén. Amén.